A continuación, Matemática Primero Básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Marina Palala y en esta oportunidad desarrollaré el tema de polígonos del área de matemática para primer grado básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad numérica y también estaremos descubriendo, ¿verdad?, la forma espacial ya. También quiero recordarte, ¿verdad?, antes de empezar, que debes de lavar muy bien tus manos con agua y con jabón. En esta oportunidad, en la interpretación de lengua de señas, nos acompaña Pablo. Hola, Pablo. Vamos a entonces hacer un repaso antes de lo que hemos estado estudiando en segmentos anteriores. Y vamos a recordar algunos conceptos que hemos estado estudiando. Entonces, para esto quiero que tú vayas identificando, si estuviéramos en clase, ¿verdad?, tú estarías pasando al pizarrón a identificar algunos de estos elementos. Entonces, en casa, por favor, ve tratando de identificar y haz tu propia evaluación de cuánto has aprendido o has memorizado del tema. Entonces, veamos en el inciso 1, en la figura 1, vamos a identificar qué es este elemento que aprendimos. En el inciso 1 será una recta, un segmento, un rayo, un ángulo recto, un ángulo agudo o un ángulo obtuso. ¿Cuál de todas estas opciones será el inciso 1? Bueno, si en casa elegiste que es un rayo, tienes razón, es un rayo porque solo tiene una flechita, ¿verdad? ¿Recuerdas cómo lo escribíamos? Bueno, en el inciso 2, ¿qué observas? ¿Qué será esta figura? ¿Una recta? ¿Un segmento? ¿Un ángulo? Bueno, si elegiste un segmento, entonces lo hiciste bien, es un segmento. Y en el inciso 3, ¿qué observas? ¿Será un ángulo recto, un ángulo agudo, un ángulo obtuso? El inciso 3 es una recta, entonces lo vamos a unir con una recta. Y ahora en el inciso 4, observa, ¿qué tenemos acá? Es un ángulo de 30 grados. ¿Cómo llamamos a los ángulos que son menores de 90 grados? ¿Cómo se llaman? Ángulos agudos. Este es un ángulo de 130 grados. ¿Cómo se llaman los ángulos que son mayores de 90 grados y menores de 180? Ángulos obtusos. Y acá tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Cómo le llamamos a este? Ángulo recto. Muy bien. Si así fue como lo resolviste en casa, te felicito, estás aprendiendo del tema de geometría. Continuemos. Ahora, ¿cuál es el ángulo complementario al ángulo dado? Tenemos un ángulo de 145 grados y un ángulo de 55 grados. ¿Cuál es el ángulo complementario al ángulo de 35 grados? ¿Cuál será? ¿El inciso A o el inciso B? ¿Cuál será el ángulo complementario al ángulo de 35 grados? Bien, si elegiste el B, tienes razón, es B porque el ángulo de 55 grados es el complementario. El ángulo complementario es el que suma con el ángulo dado 90 grados. Y aquí tenemos el ángulo recto de 90 grados. Entonces nuestro ángulo complementario es el que suma 90 grados con el ángulo que tengo. Ahora,
¿Cuál es el ángulo suplementario al ángulo dado? Tenemos un ángulo de 50 grados. ¿Cuál será el ángulo suplementario? ¿El inciso A, que es 130 grados, o el inciso B, que son 40 grados? Si estamos buscando un ángulo suplementario, estamos buscando un ángulo que sume con el ángulo dado, ¿cuánto? 180. Entonces, nuestro ángulo suplementario es 130 grados. Elegimos el inciso A. Bien, ahora identifica el inciso que representa la bisectriz del ángulo A o B. Tenemos el ángulo A o B en este y el ángulo aquí A o B en este ángulo. ¿Cuál de los dos es una bisectriz? ¿En cuál de los dos ves una bisectriz? ¿Será que es esta recta L, o es esta, la del inciso B? ¿Cuál es la bisectriz? ¿Cuál es la característica de una bisectriz? Que divide al ángulo en dos partes iguales. Aquí hay un ángulo de 20 y uno de 40. ¿Lo está dividiendo en partes iguales? No. Aquí hay un ángulo de 40 y 40, o sea, un ángulo de 80. Y la bisectriz está justo en medio. Entonces, el inciso B es la respuesta correcta. La bisectriz del ángulo está en el inciso B. Bien, continuemos. Ahora, identifica por favor cuáles de estas líneas son paralelas. ¿Recuerdas cómo decíamos que eran las líneas paralelas? Que aunque las prolongáramos, nunca se iban a intersectar. Entonces, ¿podemos decir que esta es paralela a esta? Sí. También esta es paralela a esta. ¿Ves? En esta composición hay muchas líneas paralelas. Al igual que en la vida real, ¿verdad? Hay muchas líneas paralelas que posiblemente no hemos observado. Las perpendiculares son las que tienen entre ellas un ángulo de 90 grados. Y las paralelas son las que, aunque prolongues, nunca van a ser intersecantes. Bien, ahora veamos en el inciso 11. ¿Qué clase de ángulos están representados aquí? ¿Serán ángulos alternos externos, ángulos alternos internos, ángulos correspondientes, ángulos opuestos por el vértice? ¿Cuáles serán? ¿Ya elegiste? Sí, ángulos opuestos por el vértice. A y B son ángulos opuestos por el vértice y por ser opuestos por el vértice tienen la misma medida. Ahora, en el inciso 12, ¿qué clase de ángulos son estos? ¿Serán alternos externos, alternos internos o ángulos correspondientes? Son ángulos correspondientes. Y acá en el inciso 13, ¿qué son estos? El ángulo F y el ángulo G, ¿qué serán? ¿Serán alternos externos o alternos internos? Alternos internos, porque están dentro del área de las paralelas. Y entonces los últimos que nos quedan son los alternos externos, porque están afuera del área de las paralelas. Bien, ahora vamos a ir a nuestro tema de polígonos. Bien, vamos a iniciar observando las figuras que están acá. Entonces tenemos figuras que son figuras abiertas y figuras cerradas. Observa,
las figuras que son abiertas y cerradas. Si son cerradas, significa que todo su perímetro, todo su contorno está sellado, no podemos ingresar. Pero en las figuras abiertas sí podemos ingresar. Entonces, ven, las figuras abiertas y las figuras cerradas. Ahora, una figura plana no rodeada con líneas o segmentos consecutivos se le llama figura abierta. No está rodeada, ¿verdad?, con segmentos consecutivos. Hay una parte que no está cerrada. Entonces les llamamos figuras abiertas. Y las figuras cerradas, pues, tienen todos sus segmentos consecutivos, ¿sí? Tienen ángulos internos que también nos va a permitir hacer nuestra siguiente clasificación. Cuando las observamos vemos que hay unos ángulos que son menores de 180 grados y otros que son mayores de 180 grados. ¿Recuerdas en tu transportador? Menores de 180 quiere decir que tienen menos de media vuelta. Y mayores de 180 quiere decir que tienen más de media vuelta, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 180 grados. Si tienen más de media vuelta en alguno de sus ángulos, vamos a llamarles cóncavas, ¿verdad? Aquí, y las convexas son las que van a tener un ángulo menor de 180 grados en sus ángulos internos. Entonces, veamos las figuras y elijamos cuál será bueno elegir como figura convexa, con todos los ángulos internos menores de 180 grados. ¿Cuál de estas crees que cumple esa característica? Hay varias, ¿verdad? Hay varias que tienen esa característica. Vamos a elegir a una. Bueno, vamos a elegir a este cuadrilátero que tiene ángulos menores, ángulos internos menores de 180 grados. Y entonces a las figuras que tienen ángulos internos menores de 180 grados, como este cuadrilátero, también como este pentágono, como también podemos poner a este trapecio, a este triángulo, ¿verdad?, que tienen ángulos menores de 180 grados, ángulos internos menores de 180 grados, son figuras convexas. Ahora, ¿cuáles son cóncavas? Bueno, nos vamos a llevar a esta figura y es una figura cóncava. ¿Por qué es una figura cóncava? Porque tiene por lo menos un ángulo, vamos a marcarlo aquí, un ángulo que es mayor de 180 grados, más de media vuelta, ¿verdad? Entonces, es una figura cóncava y esta es una figura convexa. Bueno, ya entonces vimos que tienen algunas características que las hacen separarse, ¿verdad?, como cóncavas y convexas. Pero también podemos ver que estas figuras son polígonos. ¿Qué es un polígono? Tiene las siguientes características. Veamos si algunos de ellos cumplen esas características. Es una figura cerrada, entonces es un polígono, si es una figura cerrada. Consta de 3 o más lados rectos. Bueno, ahí tenemos figuras que constan de 3 o más lados rectos. En sus vértices, ¿verdad?, únicamente se unen 2 segmentos. En sus vértices únicamente se están uniendo 2 segmentos. Entonces, podemos decir que los que tenemos acá como figuras cerradas son polígonos. Pero de acuerdo al número de lados que tienen los polígonos, les asignamos un nombre.
¿verdad? Entonces vamos ahora a darles un nombre. Los que tienen 3 lados. A los que tienen 3 lados les vamos a llamar triángulos. Entonces vamos a colocarlo acá. La figura que tiene 3 lados es un triángulo. ¿Sí? Bueno, los que tienen 4 lados. 4 lados, puede ser este trapecio, este también es un cuadrilátero. 4 lados es un cuadrilátero. 4 lados. Un pentágono, el que tenga 5 lados. 5 lados, voy a llevar este, es un pentágono. Entonces, al que tiene 5 lados, le vamos a llamar pentágono. Al que tiene 6 lados, le vamos a llamar hexágono. Bien, tal vez esta figura te parezca que no es un hexágono, ¿verdad? Porque a lo mejor has visto solo los que son regulares, que tienen los 6 lados iguales. Pero este es un hexágono porque tiene 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 6 lados. Entonces es un hexágono. Tiene 6 lados. Un heptágono. Busquemos uno que tenga 7 lados. Bueno, me parece que este tiene 7 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces esto es un heptágono. Tiene 7 lados. Busquemos un octágono. Vamos a buscar ahora un octágono. Veamos, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Un octágono. Vamos a colocar un octágono y tiene 8 lados. Ahora busquemos a un eneágono. Los que tengan 9 lados. Bueno, veamos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 lados. Entonces es un eneágono. Algunos les dicen nonágonos, pero vamos a llamarlo eneágono. Y ahora busquemos un decágono que tenga 10 lados. Veamos este. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces esto es un decágono y tiene 10 lados. Entonces, según su número de lados, les damos un nombre. Hay más, ¿verdad? Podemos seguir nombrándolos por número de lados y hay más figuras y más nombres que puedes investigar si te interesa saber cómo se llama. Ahora, para terminar entonces, vamos a hacer la siguiente tarea. En Guatemala hay un museo muy bonito que es el Museo Nacional de Arte Moderno. En este museo hay muchas obras de arte del pintor y escultor guatemalteco Carlos Mérida. Él tiene obras abstractas y utiliza la geometría en sus obras de arte. Entonces, ahora te voy a invitar a que en tu portafolio incluyas una obra de arte que vas a realizar tú. Esta obra de arte la vas a elaborar con la composición de todas las figuras geométricas y con los elementos de geometría que hemos aprendido. Entonces, puedes buscar todas las obras geométricas, todas las figuras geométricas y haces una obra de arte, ¿verdad?, a tu creatividad, utilizando todos los elementos de geometría que ya hemos aprendido.
Y te invito, ¿verdad?, a que si tienes la oportunidad alguna vez de visitar este museo, pues lo visites y conozcas esas obras de arte que están hechas con elementos de geometría. Bien, te recordamos, ¿verdad?, que debes de lavar muy bien tus manos con agua y con jabón después de que realizas cualquier actividad, que ahorita en octubre pues celebramos el Día Internacional de la Niña y también el 11 de octubre celebramos el Día Internacional de la Niña y el 12 de octubre el Día de la Hispanidad. Bien, te recuerdo que te quedes en casa y hasta pronto.